El área mesoamericana fue el escenario geográfico de numerosas civilizaciones que sucedieron a lo largo del tiempo y que fueron formando una tradición cultural común. Los avances de cada una de estas civilizaciones se realizaba a partir de lo logrado por sus antecesoras. La civilización azteca, originarios de Aztlán, un lugar situado al noroeste de México, fue una de las más tardías y formó un gran imperio al conquistar las regiones de México Central, Costa del Golfo y Oaxaca. Los aztecas, pueblo de cazadores nómadas, provenían del noroeste de México, habitaron y dominaron la meseta de Anáhuac, que significa país al borde del agua, hoy llamado México, entre los siglos XIV y XV, donde existía un gran lago llamado Texcoco. Según cuenta la leyenda, su dios Huitzilopochtli les había ordenado construir una ciudad donde vieran un opal y sobre él un águila devorando una serpiente. En este lugar debían levantar un templo en su honor y construir una ciudad, sin olvidarse nunca de alimentarlo con la sangre de corazones humanos recién sacrificados. Hacia el año 1325, los aztecas fundaron Tenochtitlan, la ciudad que fue el centro de su civilización. Sabían curar fracturas, mordeduras de serpientes y posiblemente existían odontólogos encargados de realizar malformaciones dentales. La medicina también tuvo un gran grado de desarrollo. Con su conocimiento de la naturaleza distinguieron propiedades curativas en diversos minerales y plantas. Los sacrificios humanos religiosos, que incluían la extracción del corazón y el desmembramiento del cuerpo, favorecieron un buen conocimiento de anatomía. Aunque la medicina era practicada por hombres y mujeres, parece ser que solo las mujeres podían encargarse de ayudar a los partos. La medicina estuvo muy ligada a la magia, pero el hecho de no atribuir la causa científicamente correcta a cada enfermedad no significó que se aplicase el remedio conveniente. Para los aztecas, la astronomía es una de las ciencias más importantes. Gracias a sus observaciones, pudieron determinar con gran precisión las revoluciones del Sol, la Luna, Júpiter y Venus. Agruparon las estrellas en constelaciones, descubrieron los cometas y crearon un complejo calendario. En la orfebrería. Gracias a sus conocimientos de física, los orfebres pudieron emplear varias técnicas en su trabajo, como la de la cera perdida, fundir oro con plata, etc. Elaborarán todo tipo de figuras y adornos, pulseras, collares, pectorales, pendientes, etc. Frecuentemente el metal se combinaba con piedras preciosas, turquesa, amatista, jade, cristal de roca o con conchas. En la arquitectura, se construyeron pirámides escalonadas en Cholula, Xochicalco y Teotihuacán. La religión era muy importante en la vida azteca. Los aztecas o mexicas adoraban a muchos dioses y diosas, cada uno de los cuales gobernaba una o más actividades humanas o aspectos de la naturaleza. Había muchos dioses agrícolas porque su cultura se basaba principalmente en la agricultura. También incluían elementos naturales y antepasados o héroes. Al igual que otras religiones mesoamericanas, tenía elementos de sacrificio humano en relación con un gran número de fiestas religiosas que se celebraban de acuerdo a los patrones del calendario azteca. Los aztecas tenían un gran conjunto de dioses, a menudo adoptando en su propia práctica religiosa a deidades de otras religiones geográficas o pueblos cercanos. La cosmología azteca dividía el universo en mundos superiores e inferiores, cada uno asociado a un conjunto específico de deidades y objetos astronómicos. En la religión azteca eran importantes el Sol, la Luna y el planeta Venus. Todos tenían diferentes significados simbólicos y religiosos. Estaban conectados a deidades y lugares geográficos diferentes. Grandes partes del panteón azteca fueron heredadas por antiguas civilizaciones mesoamericanas. Otras como Tlaloc, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca fueron veneradas con nombres diferentes en la mayoría de las civilizaciones a lo largo de la historia de Mesoamérica. Para los aztecas, los dioses especialmente importantes fueron Tlaloc, el dios de la lluvia; Huitzilopochtli, el dios patrono de la tribu mexica; Quetzalcóatl, el héroe de la cultura y dios de la civilización y el orden; y Tezcatlipoca, el dios del destino y la fortuna, relacionado con la guerra y la brujería. Cada uno de estos dioses tenía sus propios templos dentro de la capital azteca. Tenochtitlán y Tlaloc eran adorados en el templo mayor. Una práctica religiosa azteca común era la recreación de lo divino. Los eventos mitológicos eran recreados en forma de rituales
y algunos participantes se personificaban en deidades específicas y eran reverenciados como dioses, y a menudo eran sacrificadas a modo de ritual. El monstruo de la tierra. Estaban Tezcatlipoca, el dios del cielo y de la tierra, y Quetzalcóatl, que está considerado como el padre de los dioses. Estaban meditando y se dieron cuenta que los dioses se sentían vacíos y que para ello necesitaban compañía. Después de eso se dieron a la tarea de crear la tierra. Antes existía un inmenso mar que era habitado por una enorme bestia conocida como el monstruo de la tierra, la cual los dioses necesitaban para poder crear la tierra. Ellos necesitaban atraerla, así que el dios Tezcatlipoca ofreció su pie como carnada. El monstruo salió y se la comió. Antes de que pudiera sumergirse de nuevo en las profundidades del mar, los dioses la tomaron y lo estiraron para así darle a la tierra forma. Sus ojos eran las lagunas, sus lágrimas eran los ríos y sus orificios las cuevas. Y al final le dieron el don de la vegetación para así confortar su dolor. Y al final se dieron la tarea de crear a los primeros hombres. Según otro mito, conocido como la leyenda del quinto sol, dice que al principio todo era oscuro, sin vida y negro, por lo que ciertos dioses decidieron reunirse para hacer una discusión acerca de quién tendría el fin de crear el mundo, y llegaron a tal acuerdo que el que tuviera que hacerlo tendría que irse a la hoguera. Siendo así, se seleccionaron a 2 de ellos para ser víctimas de tal causa. Sin embargo, el más fuerte y vigoroso al momento de lanzarse a la hoguera retrocede ante el fuego, por lo que el segundo, un pequeño dios, humilde, se lanza al vaciar el fuego, convirtiéndose en el sol. Al ver esto, el primer dios, sintiendo coraje, decide arrojarse a la hoguera, convirtiéndose en la luna. Aún así, los 2 astros siguen siendo inertes en el cielo, y es indispensable alimentarlos para que se muevan. Entonces, otros dioses deciden sacrificarse y dar el agua preciosa que es necesaria para crear la sangre. Por lo tanto, se obliga a los hombres a recrear eternamente el sacrificio divino original. Hablamos de filosofía azteca, pues en sus planteamientos abarcan toda una concepción mágico-racional de lo divino y de lo abstracto. También de los causales que marcan el devenir en la naturaleza, metafísica, de los problemas del hombre en el conocimiento uterino de lo real, teoría del conocimiento, de los cuales son los valores y elementos que configuran al hombre como tal y que promueven el encuentro con uno mismo, antropología y filosofía moral.